Buenos días, jóvenes. Vamos a continuar con las ponencias en línea y el tema que vamos a abordar hoy es un tema muy interesante, muy llamativo, que es el tema de embarazos múltiples. Llamamos embarazos múltiples al hecho de que en una sola gestación se presente la formación de dos o más productos. Generalmente esto sucede en menos del 1% de los embarazos y en la gran mayoría de los casos pues son dos productos los que se forman. Claro que hay casos en que se forman trillizos, cuatrillizos, quintillizos, etcétera, pero de manera natural es difícil que suceda con tantos productos. Muchas veces cuando son más de dos es porque hay ovulaciones inducidas o algo parecido, de lo cual hablaremos más adelante. Bien, para empezar diremos que los embarazos múltiples son el resultado de las circunstancias que conducen a la producción de gemelos, que pues coloquialmente, ¿sí?, en el argot médico llamamos gemelos a los productos que son monocigóticos, es decir, aquellos productos que se formaron de un solo huevo. Y estos gemelos pues son esencialmente dos. La bipartición temprana de un embrión, como vamos a explicar, es lo que genera la formación de estos gemelos, o la formación de dos embriones por fecundaciones distintas. Esto de fecundaciones distintas nos habla de que la misma mujer tiene una ovulación doble, es decir, en vez de ovular un solo ovocito, valga la redundancia, secundario, arroja dos, se rompen dos folículos que pueden ser del mismo ovario o uno de un ovario y otro del otro, y pueden ser simultáneamente, es decir, el mismo día, o puede ser que ovule uno hoy y ovule el otro mañana o pasado, pero mientras haya espermatozoides presentes ahí, pues se corre el riesgo, se corre la probabilidad de que ambos ovocitos secundarios ovulados sean preñados, sean fecundados, en cuyo caso se implantarán casi al mismo tiempo y nos darán como consecuencia un embarazo gemelar. La costumbre popular es que llamamos gemelos a aquellos que son idénticos, que generalmente son los monocigóticos, y a los que no son idénticos o que uno es de un sexo y otro de otro, porque son resultado de una fecundación doble, les llamamos cuates o también les llamamos mellizos. Yo voy a estar utilizando constantemente el término de embarazo gemelar, ya sea para los cuates o para los mellizos, para no evitar estarnos equivocando y para no crear confusión. De cualquier manera les voy a ir indicando y les voy a ir escribiendo de lo que se trata en cada una de las láminas. Empezaremos por el embarazo gemelar disigótico. En el embarazo gemelar disigótico, ¿qué es lo que va a suceder? Pues que va a haber una ovulación doble, es tan sencillo como eso. Hay una ovulación doble, que como explicaba ahorita, puede ser una ovulación doble que suceda el mismo día. Para eso tendríamos que remontarnos un poquito a cuando hablamos de gametogénesis, y cuando hablamos de ciclo ovárico recordarán que explicamos que la FSH en la mujer estimula la maduración de varios folículos. De hecho, comentamos que pueden ser de 10 a 12 folículos por mes los que se estimulen por la FSH, pero generalmente de esos 10 a 12 que se estimularon, solamente va a evolucionar hasta el final, hasta la ruptura del folículo, hasta la ovulación, uno de ellos, y saldrá un ovocito secundario, el cual en las siguientes 48 horas esperará a ser fecundado, y si no es fecundado, ya ustedes recuerdan, en la trompa de la ampolla de la trompa de falopio, correspondiente, pues si no es fecundado morirá, o ahí se llevará a cabo la fecundación. En el caso de los embarazos gemelares disigóticos,
lo que va a suceder es que de esos 10 a 12 que se estimularon, terminan su maduración 2 y se rompen 2, entonces tenemos una ovulación doble que, como lo expliqué anteriormente, puede ser simultánea, es decir, que ocurra la ovulación doble en el mismo día. Puede ser una en un ovario y otra en otra, o las dos ovulaciones en el mismo ovario, o puede suceder que sea una ovulación hoy y la otra ovulación sea mañana o pasado mañana. Pero mientras haya espermatozoides ahí en el sitio donde llegan los ovocitos, pues correrá el riesgo de que ambos se fecunden, y en su trayecto, recuerden que el trayecto dura como 6 días aproximadamente desde el sitio donde son fecundados hasta la cavidad uterina. En su trayecto pues llegan a la cavidad uterina y se implantan pues prácticamente de manera simultánea, con una diferencia de 1 o 2 días. Entendámoslo aquí en la figura, ¿sí? Aquí es un espermatozoide que fecunda a un óvulo. Esta fecundación nos va a dar una célula diploide que puede ser 46X o 46Y, todo depende de la carga sexual que traiga el espermatozoide. Recuerden que hay espermatozoides X y hay espermatozoides Y, y nos dará este cigoto. Si hay una segunda ovulación, pues será fecundada por otro espermatozoide, generalmente del mismo individuo, y digo generalmente del mismo individuo porque se han dado casos que ahorita voy a explicar en donde no. El espermatozoide fecunda al óvulo, y el espermatozoide pues ya saben que puede ser X o puede ser Y. El ovocito siempre será X en lo que se refiere a su carga sexual, y entonces pues nos dará otro cigoto. Entonces tenemos 2 cigotos fecundados por 2 espermatozoides individuales. Esto dará como resultado que pues se lleven a cabo todos los cambios en el cigoto, la primera división, a lo que llamamos segmentación. Luego ya viene toda la formación de las blastómeras. Ustedes recordarán que pasa por la etapa de mórula, la mórula, en donde pues los autores nos dicen que de 16 a 32 células quedan empaquetadas dentro de la zona pelúcida y dan el aspecto de una zarzamora, y pues por eso se llama mórula. Lo mismo sucederá con este formará su propia mórula, y ambos llegarán casi simultáneamente a la cavidad uterina, se convertirán en blastocistos, y cada blastocisto formará su masa celular interna, su trofoblasto y su cavidad del blastocisto. Puede suceder, una vez que llegan, como el endometrio es bastante amplio, el endometrio funcional, puede ser que se implanten lo suficientemente separados, ¿sí?, para que las placentas no se unan. Puede ser que se implanten como se ve aquí, o puede ser que se implante uno aquí y otro por acá, en cuyo caso pues no existe la más remota posibilidad de que las placentas se unan. Aquí en este caso, vean, están lo suficientemente separados, cada uno de ellos tiene su bolsa amniótica, puesto que cada uno viene de su propio blastocisto, cada uno tiene su bolsa amniótica, por lo cual es imposible que los cordones lleguen a entrar en contacto uno con el otro y se vayan a enredar. Mientras las bolsas amnióticas estén íntegras, ese riesgo no existe. Tampoco existe el riesgo, mientras estén íntegras las bolsas amnióticas, de que se vayan a engatillar. Le llamamos engatillar al hecho de que una rodilla o un codo de uno de los productos se cruce con el otro, ¿sí?, se prense en el otro producto, y a la hora del parto esto pueda complicar la situación. Claro que estas bolsas amnióticas, al momento que entra en trabajo de parto la paciente, se tienen que romper, y ahí es donde se corre el riesgo de que los cordones se enreden o de que se engatillen, ¿sí?, de que una piernita de uno asome y no deje salir la cabecita del otro. Se corren siempre definitivamente esos riesgos.
o que el primero, como lo vemos aquí, venga de espaldas y traiga la espalda atravesada hacia el canal endocervical y eso impida la salida. Entonces ya actualmente los ginecólogos, la gran mayoría de ellos, cuando se trata de un embarazo gemelar, aunque sea un embarazo disigótico o monocigótico, que aquí, que quede claro, estamos hablando de embarazo disigótico. Y espero que se entienda por qué disigótico, porque es el producto de dos cigotos ovulados prácticamente al mismo tiempo por la misma mujer y fecundado por dos espermatozoides que, aunque sean del mismo individuo, pues tienen una carga genética diferente. Les decía, ya los ginecólogos optan mejor por sacar a los productos por cesárea. Por lo general, cuando se hace el diagnóstico de que es un embarazo gemelar, ya desde que se hace el diagnóstico se programa la cesárea. Y digo se programa la cesárea, aunque esto ya son cuestiones obstétricas. Digo se programa la cesárea porque recuerden que la cavidad uterina está diseñada para albergar un solo producto. La cavidad uterina humana está diseñada para darle cabida a un solo producto que pese entre 2,5 kilos y 4 kilos. Pero por accidentes biológicos, por accidentes genéticos, de los cuales hablamos al principio, puede ser, como en este caso, que se generen dos productos, pero es la misma cavidad amniótica, entonces tendrán que caber, tendrán que acomodarse los dos productos ahí, pero desde luego que no pueden llegar a tener una longitud y un peso normal. Entonces, por lo general, cuando son gemelos del tipo que sean, pero ahorita estamos hablando específicamente de los disigóticos, se opta por darles o por inyectarle a la madre factores de maduración fetal para que maduren los pulmoncitos del bebé más rápido de lo que normalmente madurarían, y por lo regular las programan para hacerle cesárea a las 38 semanas, 39 semanas, ya que los productos tengan el mayor peso posible, pero sin dejar que lleguen a desarrollar o que llegue a desarrollar la madre trabajo de parto. ¿Por qué? Porque el hecho de que sean dos productos, repito, puede provocar el engatillamiento de ellos y que no salgan por abajo, lo cual puede traducirse en la muerte de uno de ellos o la muerte de los dos. Y por otro lado, puede generar la ruptura del útero de la madre. Claro, hay ocasiones en que se tiene que correr el riesgo cuando no se cuentan con los recursos, pero cuando se cuentan con los recursos, por lo general, lo más ético y lo más saludable es la prevención, ¿sí? Entonces, por lo regular, el ginecólogo opta por hacer la cesárea. Entonces, puede ser que estén lo suficientemente separados para que sus placentas, de manera individual, cada uno tiene su placenta, los alimente. Recuerden que como este tipo de embarazo disigóticos son dos cigotos provenientes de dos óvulos fecundados independientemente, pues van a formar cada uno su blastocisto. Si forman cada uno su blastocisto, cada blastocisto va a tener su masa celular interna. Aquí está. Cada masa celular interna va a formar su propia cavidad amniótica, entonces van a ser biamnióticos porque cada uno forma su propia cavidad amniótica. Cada blastocisto va a tener su propia cavidad del blastocisto, que luego se convertirá en saco vitelino, por lo tanto van a ser bivitelinos. Cada uno va a tener su saco vitelino y cada uno de ellos va a desarrollar su propio trofoblasto, y del trofoblasto se forma el corión, ya ustedes recuerdan, y se forma la placenta, por lo tanto van a ser bicoriónicos. Todos los embarazos gemelares disigóticos van a tener estas características, van a ser biamnióticos porque cada producto trae su propia bolsa corioamniótica, bicoriónicos porque cada uno desarrolla su propio corión y su propia placenta, y bivitelinos porque cada uno de ellos forma su intestino primitivo a partir de su propio saco vitelino. Hay situaciones, sé que en este sentido, si estuviéramos
dando la clase en presencial, si estuviéramos en el aula, saldrían muchas preguntas a este respecto. Y una de ellas sería, quizá, si es posible que haya embarazos gemelares disigóticos en donde un producto sea de un padre y el otro de otro. Técnicamente, biológicamente, sí es posible. Claro que no es lo que generalmente sucede, pero biológicamente sí es posible. Para esto, pues se necesitaría que la mujer fuera algo promiscua y tuviera relaciones sexuales con un individuo mientras tiene su primera ovulación. El primer ovocito sería preñado por ese individuo, y si 1 o 2 días después tiene una segunda ovulación y tiene relaciones sexuales con otro individuo, puede ser que si ya no hay espermatozoides del primer individuo, este segundo individuo sea quien fecunde, espero estarme explicando, al segundo ovocito, y entonces tendremos 2 cigotos, pero de diferente padre. Fíjense qué curioso, serían mellizos, serían cuates, pero a la vez serían medios hermanos, porque serían de diferente padre. Curiosidades que da la vida, y de hecho hay casos publicados, aquí en México, no, por supuesto, aquí no tenemos esas costumbres tan licenciosas, pero en otros países pues sí se dan estos crapulentos casos, ¿sí?, en donde son gemelos pero de diferente padre y por lo tanto son medios hermanos, ¿no? Esto como una situación chusca, pero pues puede suceder. Bien, entonces este es el mecanismo, este es el proceso a través del cual se dan los embarazos disigóticos. Otra cosa que les quiero explicar, en un embarazo gemelar disigótico puede ser, como son 2 óvulos individuales fecundados por 2 espermatozoides individuales, puede ser que uno de los óvulos traiga una mala disyunción, o sea producto de una mala disyunción, o uno de los espermatozoides sea producto de una mala disyunción, y entonces puede ser que de los 2 productos uno sea normal y el otro traiga alguna trisomía o una monosomía o un síndrome de Down o cualquier otra alteración genética, si alguno de los gametos, ya sea el óvulo o el espermatozoide que participó en la fecundación, trae alguna aberración. Entonces puede darse el caso de que sean mellizos, uno de ellos sea normal y el otro traiga alguna trisomía. ¿Se han dado casos? Por supuesto que sí, porque es como si fueran 2 embarazos diferentes, aunque sean del mismo padre o no, pero es la misma mujer. Es como si fueran 2 embarazos diferentes, nada más que por el hecho de que hubo una fecundación doble, por una ovulación doble, pues los 2 embarazos se dan simultáneamente. Pero estos gemelos, estos mellizos disigóticos, pueden o no ser del mismo sexo. Es decir, puede ser que un espermatozoide fecundador tenga cromosoma X y el otro tenga cromosoma Y, en cuyo caso darán un niño y una niña, normales o no. Entonces, desde el momento en que son de diferentes sexos los productos, ya sabemos que fue un embarazo gemelar disigótico, porque en los monocigóticos, como vamos a ver, jamás se puede dar eso. Aquí en los disigóticos pueden o no ser del mismo sexo, pueden o no tener el mismo grupo sanguíneo y RH, y pueden o no ser idénticos. De hecho, su parecido será como el parecido natural entre 2 hermanos de padre y madre, ¿sí?, cuando son de padre y madre, que generalmente es así. Otra cosa es cuando se implantan separados, decíamos, pues las placentas quedan separadas unas de otras, pero hay ocasiones, como vemos aquí, en que se implantan muy pegados, y si se implantan muy pegados, vamos a llevar esto acá, si se implantan muy pegados, entonces las placentas, aunque cada uno trae su propia placenta, ya dijimos son bicoriónicos, puede ser que las placentas se fusionen.
Si las placentas se fusionan, entonces puede ser que las placas coriónicas de uno de los productos avancen hasta la placenta del otro y le roben nutrientes, le robe productos útiles, en cuyo caso puede suceder que un producto nazca chiquito y el otro nazca grandote. Esto es muy frecuente que se dé cuando las placentas se fusionan, pero por lo regular nace uno grande, nace otro pequeño, pero siempre y cuando nazcan los dos y nazcan vivos, por lo regular en el transcurso del tiempo, si se les da una buena alimentación, un buen trato, etcétera, ya que cumplan un año ya estarán los dos más o menos del mismo tamaño y pues se parecerán como dos hermanos. Ya dijimos, si son disigóticos pueden ser del mismo sexo o no, pueden o no tener el mismo grupo IRH y su parecido físico será el de dos hermanos. Espero haber sido claro hasta aquí. Vamos a hablar ahora de los embarazos monocigóticos. Los embarazos monocigóticos son aquellos que se generan por la fecundación de un solo óvulo por un espermatozoide. Lo voy a anotar acá, monocigóticos. Es la fecundación de un solo óvulo. Aquí voy a poner un óvulo fecundado por un espermatozoide. Esto me va a dar una célula que va a ser 46XY o 46XX, dependiendo de la carga genética sexual del espermatozoide, y me va a formar un cigoto que va a estar dentro de su zona pelúcida. Bien, en el 65% de los casos de embarazos monocigóticos, ¿sí?, entre el 60 y el 65% de los casos de embarazos monocigóticos, el mecanismo es el siguiente. Todo transcurre normal en la trompa de falopio mientras va avanzando el producto, se lleva a cabo la segmentación, luego viene la morulación. ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes? Cuando conforme se van reproduciendo las células, y les voy a hacer aquí el dibujito, imagínense que esta es la zona pelúcida, y dentro de la zona pelúcida se reproducen las blastómeras, que así se llaman las células germinales. Estas células de lo que fue inicialmente el cigoto, se reproducen las blastómeras y forman un empaquetamiento que les da ese aspecto de zarzamora, por lo cual se llaman mórula. Lo que normalmente sucede es que esta mórula llega al endometrio, y en el endometrio se debe de convertir en blastocisto, y en estas situaciones lo hace, se convierte en un blastocisto, pero vean, se convierte en un blastocisto que tiene dos masas celulares internas. Recuerden que normalmente el blastocisto debe tener una masa celular interna, un trofoblasto y una cavidad del blastocisto. En este caso hay un solo trofoblasto, uno solo, pero se forman dos masas celulares internas, dos embrioblastos, y cada embrioblasto formará su propio embrión. Cada embrioblasto formará su propia cavidad amniótica y van a compartir un saco vitelino, puesto que hay una sola cavidad del blastocisto. Estos gemelos monocigóticos los llamaremos gemelos monocigóticos biembrioblásticos. ¿Por qué biembrioblásticos? Porque se forman dos embrioblastos. Si nos ponemos a pensar un poquito,
Como comparten un corión, comparten un trofoblasto, pues que luego se convertirá en corión y luego en placenta, y comparten un solo saco vitelino, pero cada uno de ellos desarrolla su propia cavidad amniótica, estos gemelos van a ser biamnióticos, es decir, cada uno va a tener su propia cavidad amniótica, pero van a ser monocoriónicos porque van a desarrollar una sola placenta, y monovitelinos porque van a compartir una cavidad del blastocisto que luego se convertirá en saco vitelino. En la cuarta semana, cuando cada uno de ellos, dentro de su cavidad amniótica, que ya dijimos la forman de manera individual, se encorve, cada uno de ellos tomará la parte correspondiente del saco vitelino único para formar su propio intestino primitivo. Entonces será un solo saco vitelino para formar dos intestinos primitivos, uno para cada embrión. Cada uno de ellos tendrá su propio cordón umbilical que irá a la placenta única, y cada uno de ellos tendrá su propio conducto onfalomesentérico, pero están dentro del mismo trofoblasto. Acá tenemos la imagen. El blastocisto con sus dos masas celulares internas se implanta. Como es una sola placenta, dijimos son monocoriónicos. Como es un solo saco vitelino, serán monovitelinos, pero como cada uno se forma aparte dentro del mismo trofoblasto, pero de su propia masa celular interna, pues cada masa celular interna, insisto, formará su propia cavidad amniótica y entonces van a ser biamnióticos. Son gemelos monocigóticos biembrioblásticos, biamnióticos, monocoriónicos, monovitelinos. ¿Okay? Aquí, invariablemente, como van a formar una sola placenta, y aquí tenemos la imagen, pero cada uno de ellos va a formar su propia bolsa amniótica. Aquí está la bolsa corioamniótica, la membrana corioamniótica. La membrana es corioamniótica, la bolsa se llama bolsa amniótica. Cada uno de ellos forma su propia bolsa amniótica, pues no se corre el riesgo, puesto que están individualizados, están aislados uno del otro por la bolsa amniótica, no se corre el riesgo de que los cordones se vayan a enredar, ni tampoco se corre el riesgo de que en un momento dado se vayan a engatillar, se vayan a enredar con sus extremidades, pero este riesgo pues sí se va a correr desde luego en el momento del parto, como lo expliqué en la figura anterior de los gemelos disigóticos. Si se corre el riesgo en el momento del parto, pues de que romperse las bolsas amnióticas, se engatillen o se atraviese una. Ya dijimos, embarazo gemelar es un indicativo por prevención, por cuidado de la madre y de los productos, es un indicativo casi absoluto de que salgan por cesárea. Entonces este es el mecanismo, este es el proceso a través del cual se forman los gemelos monocigóticos biembrioblásticos, que serán siempre biamnióticos, monocoriónicos y monovitelinos, y son los más comunes de los monocigóticos. ¿Sí? Representan el 65% de los embarazos monocigóticos. Es muy común, como comparten una placenta, y me voy a regresar un poquito, como comparten una sola placenta, entonces es muy frecuente que el cordón umbilical de uno de ellos esté más al centro de la placenta que el otro, y ya explicamos cuando hablamos de placenta, que entre más céntrico esté el cordón umbilical, pues mayor nutrición y mayor oxigenación tendrá. Entonces, en este tipo de embarazos en donde hay una sola placenta, es común que uno de los cordones umbilicales esté más al centro que el otro, y entonces el que tenga el cordón umbilical más al centro de la placenta, crecerá más que el otro, y por lo general nos dan productos de este tipo, un producto grandote, vean, del mismo sexo, ¿sí?
pero uno más grande que el otro. Que igual, si nacen vivos y en buen estado, con el paso del tiempo, igualarán sus tamaños. Y aquí, en el caso de los gemelos monocigóticos, sean del tipo que sea, sean de este tipo o del tipo que vamos a explicar más adelante, siempre las características de los gemelos monocigóticos siempre será que ambos son del mismo sexo, ambos tienen el mismo grupo sanguíneo y el mismo RH, se parecen mucho físicamente entre ellos al grado de llegar a ser idénticos, y pueden o no tener la misma huella digital. Generalmente no la tienen, pero puede darse el caso que sean tan parecidos que puedan tener la misma huella digital. Entonces, este es el ejemplo de los gemelos monocigóticos biembrioblásticos, que serán biamnióticos, monovitelinos y monocoriónicos.